Bien, en el día de hoy y mañana vamos a ver una técnica dentro de varias técnicas y o métodos electroquímicos. Vamos a ver la que es más comúnmente utilizada en laboratorios, que son los métodos potenciométricos o potenciometría. Como ustedes ya saben, esta materia está particularmente orientada a todo lo que tiene que ver en laboratorios. Por lo tanto, este método es un método ampliamente utilizado en cualquier laboratorio, es decir, como que no podría haber un laboratorio que no tenga un electrodo y un pHímetro o un potenciómetro para medir iones en soluciones. Por lo tanto, esa es la razón por la cual ha sido elegida esta técnica. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Ok. Bien. Acá yo les he enumerado un listado de los métodos electroquímicos más comúnmente conocidos, como son potenciometría, que es la técnica que vamos a ver nosotros, conductometría, electrogravimetría, polarografía y voltametría. Y vamos a dejar, si nos sobra tiempo mañana, vemos un poquito de cada una de ellas. Simplemente me gustaría comentarles que los métodos electroquímicos se basan en la medida de una magnitud eléctrica básica, ya sea intensidad de corriente, potencia, conductancia y carga. Estos métodos se clasifican en dos grupos, electrónicos o bien los iónicos. En función de la magnitud eléctrica que vayamos a medir, es la técnica que estaría trabajando alguna de estas técnicas. Nosotros vamos a ver la primera. En el caso de potenciometría, vamos a ir de a poco, pero se mide, un potencial en una celda electroquímica. Ustedes ya han visto electroquímica en algunas materias previas, y es un método que mide directamente el potencial que existe en esa celda cuando no fluye corriente, es decir, cuando no está funcionando la celda, que no está circulando corriente, es decir, se mide el potencial que esa celda tiene antes de que la misma comience a funcionar. Tenemos básicamente dos tipos de celdas electroquímicas. Una es la celda, ahora vamos a ver, galvánica, que es la que genera corriente eléctrica, y tenemos la celda electrolítica, que es la que para funcionar consume corriente del exterior. Bien, vamos a ver, acá hay algunas otras acotaciones, pero las vamos a ir viendo a medida que avancemos. Acá está la descripción de las otras técnicas, y vamos al método que nos ocupará estos 2 días, y después veremos el resto. En cuanto a los métodos potenciométricos, vamos a decir desde el inicio, como ya les mencioné, que es la medición de un potencial en una celda electroquímica, antes de que en la misma comience a circular corriente.
es un único método en el que se mide directamente un potencial de equilibrio termodinámico cuando aún no fluye corriente neta. El instrumental necesario para esta técnica comprende la celda propiamente dicha, donde va a estar la solución en estudio, la cual vamos a medir la concentración de los iones de interés que nos interesen. Vamos a tener en esa celda 2 electrodos, un electrodo al que le vamos a llamar electrodo de referencia, y el otro electrodo indicador, ya vamos a ver de qué se tratan cada uno de estos, y un dispositivo que va a medir el potencial de esa celda. Estos 2 electrodos van a estar sumergidos en la celda y van a estar unidos externamente por conductores para que a través de esos conductores circule la corriente cuando la misma comience a funcionar. Y a su vez, en la solución de estudio, también circulará a través de los iones que están presentes en la misma. Básicamente vamos a hacer un repasito muy rápido sobre una celda. En este caso tenemos una celda única con solución. Tenemos 2 electrodos, al cual a uno le vamos a llamar ánodo y al otro cátodo. Un conductor externo que une a estos 2 electrodos y que va a ser el que hace factible que circule corriente. En este caso, se transportarán los electrones liberados desde el ánodo y que irían hacia el cátodo. Y luego tendríamos circulación de iones en el medio de la disolución dentro de la celda. Y acá en todo este circuito es como se genera la corriente. En este caso podríamos estar hablando de una celda galvánica, ¿no? A ver un momentito. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, profe. Ok, bien. Otro modelo de celda, en este caso tenemos una celda. Sí, profe. Ay, gracias, gracias. Es que no había apagado el chat de la compu. Bien, acá tenemos una celda compuesta, no como en el caso anterior, una única celda donde está la solución de estudio. En este caso tenemos dos semiceldas, hemiceldas. En cada una de ellas tenemos una solución salina, X. En este caso tenemos una solución de cobre y en esta otra una de plata. Un electrodo en cada hemicelda. El conductor externo, el hilo conductor externo que une a ambos electrodos, y la unión entre estas 2 semiceldas o hemiceldas, un dispositivo para medir el voltaje que va a tener esta celda completa, y estas soluciones tienen que estar de alguna manera conectadas entre sí. En este caso, por ejemplo, sería a través de un puente salino, porque tiene que ocurrir transporte de iones de una semicelda a otra, para que el circuito cierre completamente. En el caso del electrodo, que habíamos dicho que se denomina ánodo, que es el que va a liberar los electrones, acá se produciría una oxidación, y en el cátodo se produciría la reducción. Bien, esto simplemente para recordar, las celdas electroquímicas están regidas por la ecuación de Nernst, donde medimos el potencial antes de que comience a circular la corriente, como les mencionaba recién.
Entonces, antes de que la celda comience a funcionar y a generar corriente, este sería el potencial de esa celda. Con un potencial estándar que están tabulados, bueno, tenemos temperaturas y el logaritmo neperiano de las actividades de producto respecto a las actividades de los reactivos. La misma ecuación transformada en logaritmo decimal. Otra expresión de lo que venimos diciendo, y el potencial de esta celda electroquímica ahora podemos decir que es igual al potencial del cátodo menos el ánodo, y a su vez vamos a denominar ya dentro de la celda a uno de los electrodos, lo vamos a llamar como indicador, y al otro como electrodo de referencia, para ir introduciendo los términos que vamos a manejar en el resto de las clases de hoy y mañana. Nuevamente el potencial de esa celda, entonces dijimos que ahora sería potencial del cátodo menos del ánodo, o bien del electrodo indicador menos el electrodo de referencia. Y tenemos los dos tipos de celdas conocidas, la galvánica y la electrolítica. En la primera dijimos que se produce la corriente y el otro toma del medio externo para que pueda funcionar, en el caso de la electrolítica. Y acá en esta, un poquito más, ya vemos la movilidad de los electrones de caso del ánodo hacia el cátodo. Dijimos que la existencia del puente salino es para que ambas soluciones de hemicelda se conecten entre sí y haya movilidad de iones. En este caso no sería movilidad de iones de esta hemicelda a esta, sino que sería de esta hemicelda al puente salino y el puente salino a este otro. El puente salino normalmente está compuesto por una solución de cloruro de potasio bien saturada, serían estos iones los que pasarían a completar el circuito completo en cada una de estas semiceldas. Acá entonces ya tenemos la imagen del sistema con el cual vamos a trabajar en esta técnica, que consiste entonces en una celda con una solución a la cual nosotros queremos determinar la concentración de ese analito, en el cual va a estar sumergido dos electrodos, un electrodo de referencia y el otro electrodo indicador. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos, y ambos conectados a un medidor de voltaje, de potencia, o bien, en el caso que nos vamos a limitar nosotros, medidor de pH, que es el medidor de concentración de iones de hidrógenos, que es el electrodo universalmente más utilizado. Por eso lo vamos a tomar no solamente porque es el más utilizado y conocido, sino que es a modo de ejemplo para que podamos entender después cualquier otro tipo de electrodo.